Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. El Señor está anhelando. El Señor anhela con fervor ver un pueblo que le dé fruto en todo tiempo. Ver un pueblo que le dé fruto a través de la larga espera, a través de la necesidad de que sus situaciones sean cambiadas, sean transformadas, pero que ahí en medio empiece a darle un fruto bueno, un fruto dulce, un fruto abundante. El Señor anhela cada día cuando nos ve levantarnos, prepararnos para nuestro día a día, que sus hijos muestren al mundo una diferencia, muestren al mundo la gracia que nos ha sido impartida, que nos ha sido dada, y que muchos vengan al conocimiento de Él al ver en nosotros esa gracia sobreabundante. Vamos a la luz de esta palabra a darnos cuenta de cuál es la única manera posible para nosotros poder seguir adelante sin necesidad de caminar como aquellos que no conocen al Señor, sino como quienes han tenido un encuentro genuino con Jesucristo y verdaderamente pueden gritarle al mundo que son de Él. Y vamos a ir al libro de Jeremías en el capítulo 17. Dice lo siguiente a partir del verso 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Igualmente el Salmo 1 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a desarrollar estos versos, porque en estos versos, en estas dos porciones de diferentes lugares de la palabra, hay un mensaje muy profundo para nuestras vidas. Lo primero que vemos es que dice Jeremías que es bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor. Cuando desglosamos este verso y buscamos el original de esa palabra, vamos a ver que cuando dice bendito, es sinónimo de dichoso, de beneficiado, de bienaventurado. Cuando dice que confía, el original es apresurarse a refugiarse, tranquilo, que tiene esperanza, que hace de él su apoyo. Si nosotros buscáramos el original completo de toda la parte que resta de esta porción de la palabra, vamos a encontrar que esos versículos que leímos, tanto en Jeremías como en el Salmo, dirían lo siguiente: será dichoso, alegre, bienaventurado el que se apresure a refugiarse en el Señor, el que haga de él su apoyo, el que sepa esperar con la seguridad de que recibirá lo que espera y por lo tanto esté tranquilo. El que no busque el plan, el propósito y el acuerdo con los que son ajenos a Dios, con los que están mal moralmente, con los perversos, cuyo modo de actuar y proceder los inculpa. Los que no han morado, habitado con los que se burlan de la palabra de Dios y la contradicen,
ni han persistido, ni disfrutado, ni se han quedado quietos, ni se han acostumbrado a ellos, sino que la enseñanza del Señor es de gran valor, los complace, les agrada, la desean y por ella gimen, la imaginan, la piensan, la susurran. Esto es poderoso, señores, poderoso. Nos damos cuenta aquí de cómo el Señor nos está hablando claro. El que confía en mí es el que se refugia en mí, en que en mí busca la ayuda, en que en mí busca el socorro. Entonces dice que él será feliz, será dichoso el que no se une al consejo de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que andan tras sus propios caminos, de aquellos que son considerados culpables delante de Dios porque están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Si no te asocias con ellos, si no caminas con ellos, vas a ser feliz. Dice que si no has habitado con aquellos que contradicen la palabra de Dios, que de ella se burlan, si con ellos no andas juntos, si tú por el contrario te complaces en la palabra de Dios, quieres estudiarla, quieres aprenderla, en ella meditas, ella te susurra al oído porque vuelves y piensas en esa palabra que Dios te dio, entonces serás feliz. Entonces tendrás contentamiento en esta tierra y las adversidades no van a causar tristeza en tu vida ni te van a aplastar, porque tú vas a estar como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Un ejemplo de esto claro, clarito, lo vemos en la vida de Salomón, el hijo de David, y vamos a verlo en Primera de Reyes 9, a partir del verso 3. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará. Y dirán: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. La instrucción que Dios le dio a Salomón fue muy clara. No busques consejos en personas que están lejos de mí. No te sientes en sillas de burladores ni escarnecedores. Obedece mi palabra, camina cerca de mí, haz las cosas a mi manera y no a tu manera, y voy a estar contigo siempre y te voy a ayudar en todas las cosas, e Israel estará seguro y todo le saldrá bien. Que yo sea tu Dios, que yo sea lo primero en tu vida. Salomón escuchó la voz de Dios. Y sin embargo, vamos a ver en Primera de Reyes 11 qué hizo Salomón. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto, que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Este era de linaje real en Edom. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había oído de su señor Hadad-ezer, rey de Soba. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Nosotros vemos cómo Salomón se desvió del camino. Y nosotros vemos como que, wow, adoraba todos esos dioses, diferente al Dios verdadero, que era su Dios, el que se le había aparecido 2 veces y le había hablado estas 2 veces. Pero nosotros mismos, todo lo que tenemos en lugar de Dios en nuestros corazones, son dioses a quienes estamos adorando. Son voces que estamos oyendo distintas a las de Dios. Estamos obedeciendo a esas cosas, estamos siendo gobernados por esas cosas que no son Dios. Entonces, igual que Salomón, estamos confiando y refugiándonos en otras cosas distintas a nuestro Dios verdadero. Y me llama la atención que dice que el Señor le habló 2 veces a Salomón, se le apareció 2 veces y le habló. Pero sin embargo nosotros tenemos el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Nosotros tenemos el regalo divino, incomparable, de escuchar la voz de Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, que nos guía por el camino verdadero, que nos susurra al oído: ven, acércate a mí, que ese Espíritu Santo de Dios nos está esperando, anhela nuestra cercanía, anhela que decidamos vivir una relación de amistad con Él, que quitemos todo ídolo de nuestros corazones. Usted sabe, amado, que muchas veces uno se deja arrastrar por la necesidad. Nosotros los cristianos hay cosas que anhelamos con fervor y que son buenas y que Dios quiere dárnosla. Pero llega un momento que ese anhelo se convierte en una obsesión en nuestras vidas y ocupa el lugar de Dios, porque todo lo que ocupe tu pensamiento, yo quiero que tú analices qué es lo que más tú piensas. ¿Qué cosa o qué persona es lo que más ocupa tu mente, gasta tus fuerzas, lo que tú más persigues? Eso te va a enfocar en si estás haciendo ídolos en tu vida, como lo hizo Salomón. Porque si no es Dios tu fin primero, si no es Dios tu primer pensamiento al amanecer, al acostarte, si no estás meditando en Él, hagas lo que hagas en tu día a día, si no le estás permitiendo al Espíritu Santo refrescarte la palabra del Señor y meditar en Él y anhelarlo, tienes que renunciar a la idolatría. Porque jamás llegarás a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Salomón no fue obediente a Dios.
Salomón confió en otros dioses, se refugió en ellos, se dejó arrastrar por la cultura idolátrica de las mujeres con quien se ligó. Primer error de Salomón. Eran burladores. Con ellos hizo planes, de ellos recibió consejo, olvidó la palabra de Dios y esa exhortación que Dios le había dado en un inicio. Pero el que persiste en hacer lo bueno, el que le dice al Espíritu Santo, sé tú mi guianza, enséñame tú cómo hacer las cosas, ese se levantará fuerte, se levantará seguro en el tiempo de espera. No importa el cambio del clima, estará hermoso y fuerte. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces a esa corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas no caerán. Y vemos aquí cómo el Señor nos compara con los árboles. Y vemos que en varios lugares el Señor lo hace, que nos compara como los árboles del bosque, como las palmeras, como los cedros del Líbano, como los plantíos. Entonces yo decía, wow, vamos a estudiar por qué el Señor nos compara con los árboles en tantas ocasiones. Y después que lo hice dije, wow, es impresionante. Ustedes lo van a ver ahora. El árbol tiene varias partes. Una de esas partes son sus raíces. Las raíces son las que sustentan al árbol para que el árbol no caiga. Las raíces alimentan al árbol, busca el agua que necesita del suelo. Y de esa misma forma, tú y yo, si no tenemos raíces profundas en la palabra de Dios, no nos vamos a mantener de pie. Si nosotros no estamos recibiendo el agua de vida, porque nuestras raíces son profundas en su palabra, cuando venga la adversidad, vamos a ser tirados por el diablo. El diablo va a hacer con nosotros lo que le dé la gana. Por eso nosotros muchos un día están contentos, al otro día están tristes y están ahí como las olas del mar, porque no tienen raíces profundas en la palabra. Y solamente cuando nosotros estamos estudiando la palabra, escudriñando, nos podemos poder parar sobre ella. Y aunque venga el viento que quiera arrastrarnos, nos vamos a mantener firmes. Y el enemigo va a tener que retirarse, porque se va a dar cuenta que con nosotros no puede, porque estamos arraigados, cimentados en la bendita palabra de Dios. Dice también que el tronco o el tallo sustenta al árbol, pero ya en la parte que se ve, en la parte de afuera. Y esto habla, amados, de nuestro testimonio. Ese tallo, eso que sustenta las demás partes del árbol, es lo que nosotros estamos mostrando al mundo, lo que nosotros estamos enseñando, qué está haciendo de nuestra vida. El mundo ve cristianos que andan tambaleándose, que andan cabizbajos un día, emocionados otro día, que cuando viene la adversidad son arrastrados por ella. O están viendo cristianos fuertes, valientes, que no son emocionales, que no dependen de sus emociones, sino que están enraizados en la palabra de Dios. También el árbol tiene las ramas. Las ramas habla de nuestro ministerio, de nuestro servicio a Dios. ¿Cómo están nuestras ramas? ¿Está ya nuestro corazón inclinado al servicio al Señor? ¿Está nuestro corazón anhelando poner la mano en el arado y decirle al Señor, Señor, heme aquí? Yo necesito hacer algo para tu reino. Yo necesito que tú me uses para que mi vida tenga real propósito. Las hojas hablan de la unción. Las hojas hablan de sanidad del alma y del cuerpo. Las hojas dan sombra. Y cuando están verdes, hablan de prosperidad, hablan de bienestar y de gracia. Así somos nosotros. El Señor nos ha hecho como sus instrumentos para sanar el alma de muchos, para sanar el cuerpo a través de la oración de fe. El Señor quiere que seamos hojas verdes, que en todo tiempo estemos mostrando su gracia. Y vamos a seguir conociendo. Bueno, me falta el fruto, que el fruto es lo que aprovecha al hombre. Ya el fruto es lo que entregamos, que debe ser bueno, que debe ser dulce y debe ser abundante. Vamos a conocer
más del árbol. El manual de arborización de Germán Escobar Verón dice lo siguiente: ¿para qué sirve el árbol? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Primero, mejora el clima y la calidad del aire. Yo decía, wow, es impresionante, porque para eso Dios nos ha llamado a ti y a mí. Nos ha llamado para cambiar las atmósferas, para que donde quiera que nosotros lleguemos, entremos con la seguridad de que el reino de los cielos entró a ese lugar. Y si hay tristeza, esa tristeza sea cambiada en gozo. Si hay amargura, esa amargura salga de raíz de la vida de las personas. Si llegamos a un lugar donde hay pleitos, contiendas, divisiones, pues la presencia nuestra por la palabra de Dios en nuestros labios tiene que traer paz, tiene que traer unidad en medio del lugar donde nos encontremos, igual que los árboles. También el árbol reduce la contaminación ambiental. Somos nosotros los llamados a confrontar a las personas en su pecado. Somos nosotros los llamados a no unirnos al pecado de los demás, sino a levantarnos en contra de lo que las personas están haciendo mal, lejos de Dios, y enfocarlos en la verdad, no en crueldad, no en juicio, sino en amor, en misericordia, y llevarlos a un arrepentimiento. Igual que los árboles, nosotros tenemos que reducir la contaminación ambiental donde quiera que estemos. Y vemos con dolor cómo muchos cristianos se unen a la contaminación, se dejan arrastrar en conversaciones que no agradan a Dios, en vulgaridades, en chistes que no glorifican el nombre del Señor. No debemos seguir haciendo eso, porque entonces la función que debemos cumplir en esta tierra no la estamos cumpliendo. Los árboles protegen y conservan el agua. De esa misma forma, nosotros tenemos que proteger la palabra que recibimos. Ese es el agua que nos llena, que nos quita, que nos sacia la sed. Esa agua nosotros tenemos que cuidarla, que meditar en ella, que atesorarla. La palabra de Dios tiene que convertirse en un tesoro para nuestras vidas. También protegen y conservan el suelo. Nosotros tenemos que conservar la tierra, tenemos que limpiarla cada día. Esa tierra es nuestro corazón, es nuestra alma. Tenemos que quitar la maleza que tiene, que se forma, que surge, que nace de ella. Y tenemos que cuidarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Un corazón sano, un corazón limpio, un corazón que no tiene rencores, que no tiene odio. Va a estar guardadito ahí, y esa palabra va a estar sembrada, en él guardada, y va a empezar a dar fruto abundante. Los árboles construyen y definen el paisaje, y eso tenemos que hacer nosotros, definir el medio que nos rodea. Nosotros tenemos que echar las tinieblas hacia atrás y establecer el propósito de Dios, decirle al enemigo: te vas, aquí no gobiernas, este es el gobierno del reino de Dios. Y al igual que esos árboles que definen y construyen el paisaje, nosotros tenemos que construir el área que nos rodea a la manera de Dios y quitarle la autoridad al enemigo de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestros bienes, de nuestra salud. Los árboles protegen y alimentan. Nosotros como cristianos estamos llamados a proteger a las personas que tenemos al lado, y no humanamente, sino a través de la oración de intercesión. Estamos llamados, padres, a orar por los hijos, hijos a orar por sus padres, por los jefes, por las autoridades, por los pastores, por el lugar de trabajo. Estamos llamados a cubrir en oración, porque la única manera que las tinieblas salen huyendo, que el mal se esparce de vidas y situaciones, es a través de la oración del justo. Dice la palabra de Dios que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Así que levantémonos en el nombre de Jesús
a proteger, a levantar muros espirituales alrededor de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Los árboles mejoran el sistema respiratorio. Nosotros también estamos llamados a hacerlo. ¿Cómo? A llevar palabra de consuelo, a llevar palabra de esperanza a las personas que en este mundo andan angustiadas, andan desesperadas, andan sin salida, que no saben qué hacer. Señor, la ansiedad está matando a las personas, infartos en personas jóvenes como nunca antes, y es por la desesperación, porque los problemas abruman, porque las vidas están colapsando, porque se sienten impotentes ante este mundo que trae cada vez mayores cargas a sus vidas. Pero tú y yo estamos llamados a ser un oasis en medio del desierto de las personas. Estamos llamados a alimentarlos con una palabra sana y llevarles esperanza a sus almas. También los árboles crean un ambiente de relajación y seguridad. Nosotros tenemos que presentar a Jesucristo. Jesucristo el que lleva paz. Jesucristo el que lleva seguridad. Las personas de este tiempo buscan seguridad en tantas cosas, en personas, en dinero, pero nosotros tenemos la verdad, la única verdad, y es que Jesucristo es el príncipe de paz. Cuando nosotros llevamos a Jesucristo a las vidas de las personas, sus vidas son radicalmente transformadas, porque empiezan a asirse aquella seguridad que es permanente y que es inquebrantable. Por otro lado, tenemos que ver que los tipos de árboles se caracterizan por la duración de sus hojas. Hay hojas de los árboles frutales que son hojas caducas, que dependiendo del clima, pues dejan de estar verdes en una época del año. Pero esas hojas no somos nosotros. Nosotros somos como los árboles que tienen esas hojas que están verdes en todo tiempo, en todo clima, en todo tipo de clima, estamos verdes. Entre esos árboles está el olivo, y el Señor nos compara con el olivo, y lo vamos a ver en unos minutos. Los árboles que están sembrados junto a corrientes de agua siempre van a tener sus hojas verdes. En Asiria y en Palestina, en Siria y Palestina, hay árboles que están en cadenas, sembrados uno tras otro, y de una fuente una gran fuente de agua salen muchos arroyos que a su vez riegan estos árboles, y son árboles frondosos, hermosos, fuertes, con unas hojas lindísimas que siempre están verdes. Así tenemos nosotros que estar, seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado, seguir sirviendo al Señor, seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir buscando su rostro, seguir haciendo aquello que nos ha sido encomendado, seguir yendo a su casa, no importa lo que esté ocurriendo, porque nuestra hoja siempre tiene que estar verde, siempre tenemos que estar mostrando su gracia, que somos servidores de su reino, que estamos cerca de Él y que nada, absolutamente nada nos separa de Él. Aunque estemos orando insistentemente y no hayamos visto nuestras oraciones contestadas, aunque estemos esperando por mucho tiempo que suceda algo que cambie nuestra situación, pero todavía no ha sucedido, el árbol que está sembrado junto a corrientes de agua va a seguir dando su fruto, lo va a seguir dando a su tiempo. Ese tipo de personas que está arraigado en la palabra, que no anda en compañía de burladores, ni de ellos oye consejo, sino que se ha realmente refugiado en el Señor y ha determinado obedecerlo y cumplir su palabra y hacer las cosas a su manera, va a seguir haciendo lo que Dios le mandó hacer, aunque no vea nada. ¿Saben por qué, amados? Porque esos caminan no por sus emociones, no por si las cosas están bien, sino que caminan por la palabra del Señor, que es la que rige sus vidas y los mantiene firme y de pie, siguiendo hacia adelante, no importa lo que esté ocurriendo o lo que no esté ocurriendo. Hay una parábola en Jueces 9 que nos enseña
los tres principales tipos de árboles en Israel. Y vamos a ver qué dicen estos árboles en esta palabra. Y vamos a leer a partir del verso 8. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Estos árboles, como acabamos de ver, son el olivo, la higuera y la vid. Y son lo que sostienen el sistema económico de Israel. Son la base económica de Israel. Entonces vemos, según esta parábola, que el olivo es el aceite, la unción. Que la higuera es dulce, da paz, da seguridad, reposo. Y que la vid es vino que alegra. Y vemos cómo en la palabra de Dios lo vemos en diferentes versículos usados. Por ejemplo, Isaías 52:8 dice: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y el Salmo 128:3 dice: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Primera de Reyes 4:25 dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Miqueas 4:4: cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Mateo 24:32 y 33 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vemos que el olivo dice: Dios no me llamó a reinar, sino a servir. Yo no voy a dejar de ser el aceite que Dios ha hecho de mí para hacer otra función que Dios no me ha mandado a hacer. Por eso Primera de Juan 2:20 dice que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Zacarías 4:11 además dice: entonces hablé y le dije: ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije: ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué son estos? Y yo dije: no, Señor mío. Entonces él dijo: estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Nosotros somos los hijos del aceite. Nosotros somos los ungidos de Dios. Aquellos que hemos sido injertados en el olivo de Cristo, en el olivo bueno, habiendo sido olivo silvestre. Y no sea, ya sea que tú seas olivo, que seas higuera, que seas vid, no importa. Lo importante es saber que estás para servir, que estás para darte a los demás, no para buscar una posición, no para recibir honra propia, sino para darte, para servir a los demás, porque así ha hecho el Señor a sus hijos, así quiere que seamos, así quiere que nos movamos. Y es importante que nos concentremos en esta lectura que está registrada en la carta a los Romanos, capítulo 11, a partir del verso 24. Porque aquí vamos a ver, cuando la escuchemos, quiero explicársela un poquito para que podamos entenderla mejor, que el pueblo de Israel es el pueblo original,
El Señor vino a salvar a Israel, pero como que es el olivo bueno, el olivo original. Pero como Israel no quiso, dice la palabra, que a los suyos vino el Señor y los suyos no los recibieron, entonces Él nos llamó a nosotros. Y nosotros, olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo bueno, en el olivo original. Entonces el hecho de que nosotros recibiéramos salvación y vida eterna se la debemos a la negativa, a la desobediencia del pueblo de Israel. Pero eso no nos manda a nosotros a rechazar al pueblo de Israel, porque ellos son el pueblo escogido y lo siguen siendo a pesar de su desobediencia. Dicen las escrituras que somos enemigos en cuanto al evangelio, porque ellos no aceptan a Jesucristo. Pero en cuanto al propósito, en cuanto al cumplimiento de las promesas, tenemos que seguir honrando a Israel, levantando a Israel, porque gracias a ellos nosotros hemos podido ser injertados en el olivo original, en el olivo bueno y ser llamados hijos de Dios. Vamos a escuchar esta porción. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga para qué recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén, amén y amén. Para nosotros poder caminar en esta tierra confiando en el Señor, haciendo de Él nuestro refugio y poder estar verdes, fuertes, hermosos como esos árboles de Siria, de Palestina, nosotros tenemos que recibir un trato de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que empezar a ver las pruebas que atravesamos con ojos diferentes, no con ojos de la emoción, no con ojos del sufrimiento de nuestra carne, sino con los ojos espirituales. Y el mismo tratamiento que se le da al olivo, literalmente, para que pueda dar fruto, es el mismo tratamiento que nosotros recibimos en nuestro caminar en esta tierra cuando tomamos la decisión de aceptar al Señor en nuestras vidas. Vamos a ver la comparación. Lo primero que vemos es que el olivo tiene que recibir una poda para poder elevar su productividad. Entonces, esta poda que reciben los olivos definitivamente va a disminuir las fases que no son productivas. Aquellas fases que no producen fruto, pues va a eliminarse o a disminuirse en un porcentaje muy grande. Entre esa poda está la poda de formación. La poda de formación tiene la finalidad de establecer la estructura firme del olivo
y ayudar a su crecimiento. Y para ello tiene que eliminar los brotes que salen en el tronco, quitarlos que están dañados, tienen que ser cortados. Y es lo mismo, amados, que hace el Señor cuando nosotros estamos atravesando el tiempo difícil. Esas breves tribulaciones que sabemos que son momentáneas, pero como dice la palabra, va a traer un mayor peso de gloria a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en medio de ellas somos podados. En medio de ellas empieza a quitarse lo que está mal en nosotros. Empiezan a cortarse esas ramas que están secas. Empieza a eliminarse aquellas cosas que van a impedir que demos fruto. Hay cosas en nuestros corazones que no pueden estar. Entonces el Señor tiene que eliminarlas. ¿Y cómo las va a eliminar? A través de los diversos procesos que tenemos que atravesar en esta tierra. También está la poda para la producción. Es la poda que se hace anualmente para quitar las ramas que están marchitas e impiden que llegue la luz a todo el árbol. Tienen que ser cortadas. Cuando este olivo está en un terreno seco, la poda tiene que ser más severa. Y yo le preguntaba al Espíritu, ¿cuál sería el caso comparado con nosotros de ese terreno seco? Y el Espíritu me ponía falta de perdón, corazones que están amargados porque no han perdonado, porque de boca dicen que han perdonado, pero a la hora de que se encuentran con la persona frente a frente o a la hora tienen que hacer un gesto de misericordia y de amor, no pueden hacerlo, tienen que mantenerse lejos. ¿Por qué? Porque ese terreno está seco, porque el recuerdo del pasado no ha sido borrado. El recuerdo del daño que me hicieron sigue teniendo asidero en mi corazón. Entonces ese corazón está en una tierra seca y eso produce ira, otros por la ira, por el pleito, por la amargura, por la inconformidad. Entonces, las personas que han permitido que sus corazones sean infectados con este tipo de emociones dañadas, necesitan una poda fuerte, muy fuerte, para que entonces eso pueda salir del corazón. También tenemos la poda de renovación. Y esta poda es cuando se estimulan los brotes nuevos. ¿Para qué? Para fortalecer a los olivos más viejos. ¿Qué sucede? En el caminar muchos cristianos se cansan, se agotan, pierden ese fervor y esa pasión por el Señor, por sus cosas. Y de repente el Señor levanta cristianos que vienen con ese primer amor, que han tenido ese encuentro genuino con el Señor y que empiezan su caminar en Dios. Entonces empiezan con un fervor que ya se le desapareció a los que tienen ya tiempo en la casa de Dios. ¿Pero por qué? Porque menguan en su oración, porque no están caminando sobre la palabra de Dios, escudriñándola, estudiándola, sino que se han dejado arrastrar de los años en Dios, del cansancio, del mundo, y han perdido ese fervor por el Señor. Y estos olivos nuevos, estos brotes nuevos, ¿qué hacen? Empiezan a inyectar en la casa de Dios un nuevo ánimo, un nuevo empuje. Empieza el Señor a darle nuevas ideas y nuevas cosas. Entonces de repente el olivo viejo vuelve y cobra vida, porque fueron inyectados por esos brotes nuevos, por esos nuevos creyentes que vinieron a ser usados por el Señor. En medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la sequía, nosotros estamos siendo podados por Dios. ¿Qué tipo de poda está enfrentando tu vida? Si estás siendo podado por Dios, no te resistas a ella. Por el contrario, dile al Señor, sigue podándome, sigue quitando de mí todos esos brotes que impiden que yo dé un buen fruto, que impiden que la luz me ilumine por completo para yo poder alumbrar a otros. Pódame, Señor, corta lo que tengas que cortar. ¿Y saben qué? Mientras más rápido permitimos que Él haga esos cortes, pues más pronto pasaremos a otra prueba y ya esa quedará atrás.
porque entonces habremos permitido al Señor hacer con nosotros lo que es necesario hacer para que yo pueda ser como ese árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja está siempre verde. Y el Señor dice en Juan 15 lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Juan 15 es muy confrontativo. El Señor nos está diciendo que si no damos fruto, vamos a ser quitados. Y esto me traía como a veces pasamos pruebas y otra prueba, y viene otra situación difícil y otra situación difícil. Y nosotros seguimos iguales y no cambiamos. Y si éramos iracundos, seguimos siendo iracundos. Y si teníamos falta de perdón en el corazón, seguimos con la falta de perdón. Y por más pruebas que atravesemos, seguimos siendo iguales y no permitimos que Dios haga la poda con nosotros. ¿Qué hace el Señor? Nos suelta, nos suelta. Yo quiero que te analices en esta noche y pienses qué está pasando con tu corazón cuando el Señor ha querido podarte, cuando el Señor ha querido que salga de él lo que impide que des un fruto. El Señor nos dice en esta porción que es necesaria la poda para que demos más fruto. Empieza a partir de esta noche a ver tus circunstancias como un instrumento de Dios para que des más fruto, para que pueda salir de ti lo que no es y puedas entonces dar lo que realmente es. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que vivas en la palabra, que hagas las cosas a su manera, conforme a lo que Él dejó escrito en su manual de vida, para que entonces pueda dar un fruto bueno, para que puedas dar mucho fruto. Dice el Señor que nos es necesario permanecer en su amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Obedeciendo su palabra, haciendo las cosas a su manera. No importa si somos olivo, si somos higuera, si somos vid, tenemos que brindar amor y servicio
a quienes nos rodean. Fíjense que el Señor dice que somos sus amigos si hacemos lo que Él manda. Y entre las cosas que Él manda es a dar nuestras vidas por nuestros amigos. Y la forma de dar la vida por nuestros amigos, amados, es sirviéndoles, es amándoles, no pensando en mi interés, no pensando en resolver mi problema de forma egoísta, individualista. Es pensando en ayudar al otro, aunque eso me cueste un sacrificio. Eso es dar mi vida por los demás. Dice el Señor en esta porción también que si lo hacemos así, nuestro gozo será permanente. Podremos permanecer en gozo. Y dice además que Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió para que nosotros demos frutos. El dar frutos en el reino de Dios no es una opción, es un mandato de Dios. Dios no lo negocia. Todo aquel que se llama cristiano tiene que dar un fruto, y un fruto que permanezca. Y nosotros, como dice la palabra de Dios en esta porción, solo así, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo concederá. Pero termina reiterando: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.